Bien, como ustedes han podido notar, este capítulo es un tema práctico donde nos permite aprender las diversas formas y desde luego siguiendo unos criterios bien determinados, podemos proceder a encontrar diversas formas de arrollamientos que se pueden hacer en el estator de la máquina asíncrona. ¿Ya? Esto nos permite conseguir el campo magnético giratorio que tanto hemos esperado, ¿verdad? Entonces, prosigamos en ese propósito y de inmediato voy a hacer la presentación de la parte que falta de este capítulo. Por favor, aquí está la presentación. Bien, vamos a revisar un poquito antes. Podríamos tomar desde el momento en que podemos ver el arrollamiento de fase, que es una de las condiciones más fundamentales para hacer técnicas de arrollamiento. De la teoría del primer capítulo hemos establecido los siguientes criterios para poder hacer arrollamientos de fase. Primero, ya que los grupos que se van a utilizar en todo el arrollamiento sean iguales. Es decir, si hemos elegido un grupo con un arrollamiento imbricado, pues todito tiene que ser imbricado. No podemos mezclar. Entonces, toditos los grupos que vayamos a hacer para este arrollamientos de fase deben ser exactamente iguales. Y en cantidades que deben ser número par, 2, 4, 6, porque esa cantidad par coincide con la cantidad de polos que va a tener la máquina, porque hemos visto que el número de polos coincide con el número de grupos que hay en un arrollamiento de fase. Luego, ese arrollamiento hay que poner en el contorno del estator, separando los grupos a distancias iguales en todo el contorno. Ya siempre hay que distribuirlos de manera que estén a distancias iguales. Y por último, la corriente que vamos a aplicar a este arrollamiento de fase debe ser en términos de magnitud y fase, la corriente alterna, debe ser la misma por todos los grupos del arrollamiento, pero entre grupo y grupo los sentidos de corriente deben ser contrapuestos, ¿no? Esas son las condiciones de criterio que debemos cumplir. Y si eso vamos a cumplir, entonces ya podemos tomarnos la libertad de cómo hacerlos, proceder el tipo de arrollamiento que deseemos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, el primer grupo A tiene corrientes que están entrando, el segundo grupo, corrientes que están saliendo, tienen que ser opuestos, como decía, el C, otra vez corrientes que están entrando, y el D, corrientes que están saliendo. De modo que tienen la misma magnitud de corriente, pero sus sentidos entre grupo y grupo vecino son contrapuestos. Bien. Aquí hay una máquina donde en el estator
hay 4 grupos en todo el contorno. ¿Ya? Aquí está expuesto de manera extendida. Bien, como pueden ver, primero nos dice que los grupos deben ser iguales. Aquí están los 4 grupos, ¿no es cierto? Son exactamente igualitos, están utilizando arrollamiento de grupos concéntricos, ¿no es cierto? Toditos. Luego, deben estar distribuidos los 4 grupos en todo el contorno del estator a distancias iguales. Eso significa la cuarta parte, ¿no es cierto? Entonces, si vemos acá, desde acá hasta aquí es la cuarta parte y coincide con el arco polar. Entonces aquí hay otro arco polar y un cuarto arco polar. De modo que está uniformemente distribuida a distancias iguales. Luego, las corrientes deben ser de la misma magnitud, ¿no es cierto? Y el sentido debe ser contrapuesto. Fíjense en el primer grupo, las corrientes están entrando en este sentido y en el segundo tiene que ser contrapuestos, de modo que por la parte posterior se conecta y obtenemos en forma contrapuesta. Y en el otro, nuevamente por la parte de adelante, que es contrapuesta a la anterior, y el último por la parte posterior. Y terminamos de conectar los 4 grupos cumpliendo las condiciones del arrollamiento. Esa condición que acabamos de hacer, si ustedes se fijan, hemos metido la misma corriente en serie con toditos. Entonces, este arrollamiento de fase se llama arrollamiento de fase conexión serie o arrollamiento serie, ¿no? Porque todo está en serie y por tanto las corrientes nos garantizan que van a ser la misma, ¿no es cierto? Por una ley de corrientes, ¿verdad? Luego pueden ser en paralelo también. La otra forma de hacer es aplicar el procedimiento de conexión paralelo, es decir, cada grupo conectarlos en paralelo. Así de esa manera en cada grupo tenemos una rama en paralelo y tendríamos 4 ramas en paralelo, ¿verdad? Y como están los 4 en paralelo, obviamente al aplicar una misma tensión, esa tensión ya incide en los 4 ramas con la misma tensión. Por lo tanto, las corrientes que circulan van a ser todas de la misma magnitud, ¿no es cierto? Y eso permite el conexionado paralelo del arrollamiento de fase. Y un tercero que es una combinación, lo vimos también, serie paralelo, y de ese sí tengo el dibujito, aquí está el gráfico. Ahí siguen siendo los 4 grupos concéntricos que estamos usando. Y para conectar, por ejemplo, aquí serie paralelo, podríamos usar 2 grupos para conectar en serie y de los otros 2 los conectamos también en serie. Fíjense por acá, desde el principio entra la corriente al primer grupo, al segundo grupo entra por la parte posterior y ya cumplió el sentido de corriente perfecto. Hasta ahí es una rama. Y estas otras 2 podríamos habilitar como una segunda rama. Desde acá sacamos el principio mediante conexionado y llevamos a al tercer grupo, conectamos en serie con el cuarto grupo, pero por la parte posterior y sale. Y hemos hecho exactamente la segunda rama. Entonces, en este arrollamiento tenemos 2 ramas que sí podemos conectarlos en paralelo, de modo que entonces sus finales con este final los unimos y tenemos el final de todo el arrollamiento.
¿verdad? Y el principio es el principio de una rama y el principio de la segunda rama, ¿no es cierto? Y de esa manera, en principio están estos dos grupos en series, y después en paralelo. Por lo tanto, es un arrollamiento serie paralelo. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que complementar? Por favor, pueden abrir su micrófono. Todo claro, dice. Ya. Bien, ese arrollamiento de fase, como ustedes han visto en la teoría, así como está instalado y haciendo funcionar ese arrollamiento de fase aplicando una tensión, lo único que nos va a generar es un campo magnético pulsatorio. Es decir, va a aparecer los polos que tiene toda la máquina, la misma cantidad, y por la corriente alterna, que es senoidal, en el espacio magnético va a hacer crecer, disminuir el campo, pero en su mismo lugar, haciendo que el campo sea pulsatorio. No se logra todavía el campo giratorio. Es a partir de este capítulo, o perdón, subtítulo, que podemos lograr el campo giratorio. Y las condiciones teóricas, o sea, los criterios, dice que se puede conseguir un campo magnético giratorio mediante dos arrollamientos de fase, pero que sean iguales, ¿no? Como siempre. Si hago un arrollamiento de fase, el segundo tiene que ser exactamente igual. Esos arrollamientos deben estar puestos en el estator de la máquina, desplazados a una distancia medido en ángulos magnéticos igual a pi medios, o 90 grados, cualquiera es el equivalente, ¿verdad? Luego, una vez que está colocado de esa manera, dice que se debe hacer circular la misma magnitud de corriente, ¿ya? Es decir, si el valor eficaz es 5 amperios, los dos tienen que tener 5 amperios, pero desfasados esas dos corrientes con un ángulo entre el primero y el segundo de pi medios. Si ponemos esas dos condiciones o criterios, conseguimos el campo magnético giratorio. Bien, ahora a partir de ese criterio nosotros podemos ver algunas maneras de poderlo hacer funcionar en forma práctica, ¿no es cierto? Que sería el procedimiento. Primero, para poder colocar los arrollamientos, dicen que tiene que estar a 90 grados magnéticamente. Bueno, queremos saber cuántas ranuras equivale desfasar 90 grados magnéticos, valga la redundancia. Entonces, para eso se utiliza esta igualdad, ya, igualdad de periodos. Cuando tenemos la onda magnética, sabemos muy bien que podemos trabajar con variables que nos puedan facilitar la forma de calcular, ¿verdad? Y en ese entendido es que si magnéticamente tengo un ángulo alfa cualquiera en esa máquina, magnéticamente, si se divido por su periodo magnético, me da un valor. Pero si tomo, por ejemplo, el arco polar, que es otra forma de medir la longitud del contorno, frente al periodo
de la onda en términos de arco polar que le llamamos tau X, entonces ese valor va a ser siempre igual que el de la izquierda. Nunca puede cambiar porque estamos haciendo un cambio de variables proporcionales. Consecuentemente, para lograr el ángulo magnético de pi medios, ya puedo reemplazar en vez de alfa y decir quiero para pi medios. Quiero saber eso cuánto significa en términos de X. Y entonces divido entre su periodo. El periodo de una onda magnética, saben bien, es 2pi. Aquí está en el denominador 2pi. Luego en el otro lado, esa distancia de separación entre un arrollamiento y el otro arrollamiento es el que dice que debe ser pi medios, ¿no es cierto? Pero en términos de distancia podemos nombrarlo la letra D, phi, que quiere decir la distancia entre arrollamientos de fase. Y dividimos entre el periodo de la distancia del arco, y saben bien que una onda y otra onda, una onda norte y una onda sur, hacen una onda completa, ¿no es cierto? Esa onda completa, como ven, tiene 2 tau p, ¿no es cierto? 2 tau p. Y de esa manera tenemos todos los datos, despejamos la distancia de arco que se tendría en función de las relaciones que hemos encontrado y nos dice que es tau p medios. O sea que si nosotros calculamos tau p y lo dividimos entre 2, sabemos la distancia de separación que existe entre un arrollamiento y el otro arrollamiento, pero ya no en ángulos, directamente en términos de ranuras puede ser, ¿no es cierto? Porque todo eso se puede calcular en unidades de ranura. ¿Está claro? Entonces, ese es el equivalente de pi medios, que es el que hay que colocar en los dos arrollamientos. ¿Ya? Una vez que están colocados, ahora sí hay que hacerle circular una corriente. Pero la corriente también eléctricamente dice que debe estar desfasada a pi medios. Entonces, yo necesito que la corriente que va al arrollamiento U, que aquí está expresado vectorialmente, esté desfasado 90 grados la corriente I sub B. Ya, ¿no es cierto? Está cumpliendo la condición. Esa corriente la tendría que inyectar al arrollamiento U y al arrollamiento B. Aquí tenemos expresado en forma esquemática el arrollamiento U y su final es X, el segundo arrollamiento B chica y su final es Y. Uniendo X y Y en un punto común y U y B conectando a un sistema que tenga eléctricamente un desfase de pi medios, entonces esa fuente tendría que tener esta situación de tensiones, que la tensión de la fase R, ya se lo puede conectar directamente al terminal 1 y la tensión que está a 90 grados, conectar mediante un cable al terminal B chica. Y el X y Y, que son neutros, lo junto con el neutro de la fuente. Entonces, esta fuente tiene que tener esta particularidad de tensión que se produce, y esta fuente se llama la fuente de Scott. Ya no interesa mucho eso, pero es una fuente que no existe más que en algunos laboratorios. Industrialmente no van a encontrar. Por eso que este tipo de máquinas bifásicas casi no tienen mucha aplicación con tensiones bifásicas de Scott, porque no hay esa fuente. ¿De acuerdo? Si logramos esto, pues entonces va a haber el campo magnético giratorio, porque serán las condiciones. Y si la máquina tenía esta forma de arrollamiento, fíjense, este primer
arrollamiento de grupo, fíjense cómo está yendo hasta el tercero, pero entrando por atrás y termina. Entonces nos está mostrando que este grupo I1U y 2U corresponde a un arrollamiento de fase. Seguramente tiene dos grupos nomás, ¿no es cierto? Dos grupos. Y el segundo arrollamiento de fase serían este G1B y G2B, que sería el segundo arrollamiento de fase. Ambos, para lograr el campo magnético giratorio, como dice, hay que separar los dos arrollamientos a una distancia de fase igual a tau P medios, ¿no es cierto? Tau P medios. Entonces, recuerden, según lo que acabamos de calcular, y tau P medios corresponde aquí, por eso que aquí está entrando el primer arrollamiento del segundo, el segundo arrollamiento de fase, que se llama B chica, ¿no? Esta es a distancia. Una vez colocado, ahora estos dos arrollamientos ya de fase tienen que tener corrientes directas. Como hemos dicho, X, ya, tiene que estar conectados aquí en el neutro, y el U, la corriente al principio del arrollamiento U, y el segundo arrollamiento B. Y de esa manera, pues, obtenemos el campo magnético giratorio, ¿no? Esto en el caso de un arrollamiento de dos fases. ¿Alguna consulta? Bueno, como les dije, este tipo de arrollamiento bifásico es de muy poca utilización, porque la fuente que requiere es una fuente muy especial que tenga un desfase de pi medios, ¿no? Y esa fuente se conoce como la fuente de Scott, pero como no se utiliza mucho, solamente en laboratorio se puede probar, ¿no es cierto?, en un laboratorio. Bueno, lo que sí es industrialmente conocido son los arrollamientos trifásicos, ¿no es cierto? Entonces, una máquina que tenga 3 arrollamientos de fase deben cumplir casi las mismas condiciones, pero están con valores que, como pueden ver, por ejemplo, se requiere 3 arrollamientos de fase igualitos que hay que instalar en el estator de la máquina, ¿no es cierto? Luego, que cada arrollamiento de fase esté desplazado magnéticamente entre sí 2/3 pi, lo que equivale a 120 grados, es diferente para trifásico. Y una vez colocados los arrollamientos con estos criterios, hay que hacer que en los 3 arrollamientos ahora circule una corriente de la misma magnitud, o sea, 5 amperes por decir, pero entre esas 3 corrientes tiene que haber un desfase entre ellos también de 2/3 pi, o equivalente a 120. Si cumplimos con esos criterios, entonces vamos a lograr el campo magnético giratorio. Perfecto. Entonces hacemos lo mismo para este de 3 arrollamientos y queremos saber cuánto es la distancia de separación entre arrollamiento de fase y el otro arrollamiento de fase. Podemos hacer mediante esta igualdad que ya hemos aplicado, ¿no es cierto? Solamente que aquí el alfa ponemos para
el caso de 2/3 pi, ¿no es cierto? Lo demás es similar y despejamos la distancia de separación entre fases y nos dice que el resultado es que en términos de tau p hay que hacer solamente las 2/3 partes de distancia, ¿no? Sabiendo el tau p, afectamos por 2/3 y vamos a saber a qué distancia estaría el segundo arrollamiento y a qué distancia va a estar el tercer arrollamiento respecto al segundo, que va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos saber dónde exactamente están ubicados los 3 arrollamientos. Y finalmente, para poder conseguir la corriente que debe estar desfasada 2/3 pi, entonces tenemos que buscar un sistema de corrientes que estén desfasados 120 grados. Eso no es ningún problema. El sistema trifásico industrial que tenemos en Cochabamba es el que nos puede ofrecer ese tipo de corriente. Por lo tanto, para recibir esa tensión alterna trifásica, ¿ya? Donde sí ustedes saben bien, ELFEC nos proporciona una tensión trifásica, ¿no es cierto?, donde entre cada uno hay un desfase de 120 grados. Por eso se llama trifásico. Entonces, esa tensión de la fase R conectamos al terminal del arrollamiento U, la fase S a B chica y la fase T a B doble. ¿No es cierto? Las fases han sido conectados al principio de los arrollamientos de fase. Y acá los finales lo juntamos en un neutro, ¿no es cierto? Entonces, el arrollamiento eléctricamente conectado es un arrollamiento estrella, ¿no es cierto? Estaría haciendo un arrollamiento estrella, ¿no es cierto? Con mis 3 arrollamientos de fase, un conexionado trifásico estrella. Y con seguridad voy a obtener el campo magnético giratorio, porque ustedes saben bien que estas tensiones están desfasados 120 grados, que es justamente lo que está pidiendo la máquina. Bien, en la bornera de la máquina trifásica, que está al costadito en la carcasa, en un soportito, ¿no?, que tiene una plaquetita en la que van a encontrar 6 pernos de cobre, ¿ya? Y marcado siempre de esta manera. Esta es la plaquetita. Aquí están los pernos de cobre. Y ahí está llegando el terminal del arrollamiento U de adentro de la máquina. Aquí el B chica, aquí el B doble. Y luego los finales, fíjense, el de X está aquí al medio, el Y a la derecha y el Z a la izquierda. Está hecho así adrede, ¿no es cierto?, a propósito, para poder lograr que los conexionados no se crucen. Entonces, fíjense, cuando es estrella, lo único que hay que hacer es juntar los finales, que sería Z, X y Y, con un cablecito, y ya está en estrella. Y las puntas del otro lado del terminal, ¿no es cierto?, puedo conectar a la red de ELFEC, la fase R a U, la fase S a B chica y la fase T a B doble. Y listo, haciendo de esta manera, sé que está en estrella la máquina trifásica con la que estoy trabajando. Entonces, fíjense, no se cruzan los cables. Aquí los 3 bornes se juntan mediante un cablecito, ¿no es cierto?, poniendo el neutro, y las salidas van directamente a RST. Bien, si hacemos eso,
el campo giratorio está garantizado, va a dar vueltas, ¿no es cierto? No es necesario ver sus corrientes, sabemos bien cómo es. La otra es que la misma máquina que tiene los 3 arrollamientos de fase puestas, ¿ya? Ahora los puedo conectar en triángulo o delta, ¿no es cierto? De esta manera. El X con el B chica, el Y con el W y el Z con el U. Y luego la fase R al U, la fase S a la B chica y la fase T a B doble. Y está en triángulo o delta, ¿no es cierto? El término será diferente, pero se trata de lo mismo. Bueno, estos arrollamientos de U a X, B y Y son arrollamientos de fase que hay en la máquina, que desde ya están constituidos por grupos, ¿no es cierto? Y haciendo conjuntos en todo el contorno del estator. Aquí yo les estoy mostrando en forma esquematizada nada más, ¿no? Para que se vea el tipo de conexionado. ¿De acuerdo? Así tiene que estar el conexionado para que esté en triángulo. Y entonces a cada uno de los terminales U, B chica y B doble conectamos la fase R, la fase S y la fase T de la red de Elfec. Y listo. La máquina está conectada en triángulo o delta. Y otra vez en la misma plataforma, o perdón, la plaquetita, donde están los bornes que salen de la máquina hacia afuera, en la bornera. Fíjense, primero, para armar el triángulo en la máquina, pues, como pueden ver, aquí tengo que juntar U con Z. Y de ahí sale AR. Entonces aquí está U con Z. Y de aquí AR. ¿Verdad? En esta otra parte, el X con el B y sale por S. Aquí está X con B y sale por S. Y por último, el Y con el B doble y de ahí sale el T. Aquí está el Y con el B doble y sale en la fase T. Y listo, ya está conectado en triángulo. Y fíjense, cuando está en triángulo, las conexiones son verticales. Entonces, eso nos ayuda rápidamente a comprender que cuando es vertical, los conexionados, estamos en una conexión triángulo. Y si es horizontal, nos damos cuenta que es estrella. Entonces, cualquiera de esos dos, en forma práctica, podemos lograr y tener el campo magnético giratorio. Bueno, respecto a las corrientes, ya no es necesario revisarlo, ¿no es cierto? Ustedes saben bien que tienen desfases de 120 grados. Bueno, fíjense para dar una aclaración de algunos conexionados, sobre todo simbologías que se definen. Cuando ustedes tienen un arrollamiento delta, ¿ya? Y todos los grupos de una fase están en serie, entonces dice de una sola rama por fase, hay una sola. En cambio, si dice delta 2, evidentemente está en delta, pero cada fase dice que está armado con 2 ramas. Entonces significa 2 ramas en paralelo para poder hacer el arrollamiento de fase. Y se simboliza como D2. Igual en estrella también se pone estrella 1, estrella 2. Aquí está. Estrella 1, estrella es la conexión del estator y 1 es que hay una sola rama. En cambio, estrella 2 significa que está conectado en estrella y en cada arrollamiento de fase hay 2 ramas en paralelo. ¿No?
Esa simbología nos ayuda rápidamente a comprender cómo está el arrollamiento. ¿Está claro? Entonces, los arrollamientos trifásicos, después de saber los criterios, ¿no es cierto?, procedemos a buscar los procedimientos o la tecnología que se dice. Y la tecnología dice que se puede conectar en triángulo, que se puede conectar en estrella. ¿Hay algo que les pueda complementar o ampliar la información? Bien, entonces, cuando ustedes tengan una máquina trifásica, tienen opción de conectar en estrella o en triángulo. Fíjense que las máquinas asíncronas, las trifásicas comunes, tienen para los dos niveles de tensión en la misma máquina, sin necesidad de diseñar nada adicional. Porque fíjense, como es un reordenamiento simplemente de arrollamientos de fase, podríamos conectar en triángulo o en estrella, cualquiera que deseemos. Solo que hay que tomar en cuenta que cuando estamos en estrella la tensión es un poco más alta, ¿no es cierto? Porque la relación con el delta es de raíz de 3, como ustedes deben recordar de circuitos 2, ¿no es cierto? Y la corriente también varía, la corriente de línea ya del delta es raíz de 3 veces más que la corriente de línea del estrella. Entonces, por esa característica uno puede conectar en estrella o en delta y simplemente cuidar los límites de corriente con los que se maneja. ¿De acuerdo? Y de esa manera hemos logrado también el campo magnético giratorio con esos 3 arrollamientos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Inge, una pregunta, ¿y qué afecta de que sea de una rama o de dos ramas? Tiene dos cosas que pueden afectar. Si tú tienes una tensión única, trifásica, por decir 220, trifásica, conectas en estrella, ¿ya? La tensión que reciben los 3 arrollamientos manejando solamente por cada fase, cada arrollamiento de fase recibe la tensión de 220 sobre raíz de 3, y eso es 127 voltios. O sea, reciben una tensión de 127 cada arrollamiento de fase. ¿No es cierto? Si conectas ahora en triángulo ese mismo arrollamiento, recuerda que el arrollamiento de fase y el de línea en triángulo es el mismo. Por lo tanto, estás aplicando en cada arrollamiento de fase la tensión de 220. Por lo tanto, estás sometiendo a ese tu arrollamiento a una tensión mayor, ¿verdad? Entonces el fabricante, si va a ofrecer ese tipo de máquinas que puedes conectar en estrella o en delta, tiene que tener cuidado que la tensión de fase sea la misma, ¿no? Por eso que cuando hacemos en delta 220 voltios, ¿no es cierto?, la tensión de línea es 220, porque está en delta. Pero cuando conectamos en estrella, esa misma máquina, tenemos necesariamente que conectar a una tensión de línea de 380 voltios, o sea, 380 voltios, para que la tensión en el arrollamiento de fase
sea de 220 voltios también. O sea, de esa manera a la máquina no le estamos afectando en nada, ¿no es cierto? Aunque lo hemos puesto en 380 voltios. Entonces, esas características son las que ustedes tienen que cuidar para lo que están queriendo. O pueden tener más tensión o menos tensión de línea según el deseo, o más corriente, menos corriente en los arrollamientos. Pero en todo caso, siempre hay que fijarse la capacidad máxima de corriente que pueden recibir cada uno de estos arrollamientos. Si por decir un arrollamiento en serie da 10 amperes en un arrollamiento de fase, ¿ya? Y si lo conectamos el arrollamiento de fase en dos ramas, están en paralelo, y si aplicamos la misma tensión, la corriente se puede subir a 20 amperes y eso puede quemarlo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno está haciendo el arrollamiento en paralelo porque las corrientes pueden aumentarse. Entonces todo depende del estudio del circuito que se esté relacionando. Lo único que necesita esta máquina es que las corrientes sean iguales en magnitud, ¿no es cierto? Y por tanto no tenemos que modificar esas condiciones. Está bien, gracias, Inge. Pero yo me refería a la diferencia entre Y1 y Y2, digamos. Que tenga una rama o dos ramas. Justamente es por eso, si tú tienes 380 en estrella, ¿ya? La tensión que recibe es 220, ¿no es cierto? 220. Y cuando lo conectas en delta, recuerdas que la tensión de línea es 380. Entonces lo estás subiendo a 380 la tensión de línea, como en triángulo es tensión de línea y de fase igual, entonces le estás sometiendo una máquina de 220 a 380. ¿Y qué va a hacer? Se va a entrar harta corriente y puede quemar. ¿De acuerdo? Por eso depende mucho qué es lo que tienes que hacer. Si es que quieres sostener la misma tensión, ahí sí vas a tener problemas. Pero si quieres tener la misma corriente de la máquina, la misma potencia, entonces a una máquina lo tienes que conectar primero 380 en estrella. Y luego si quieres la misma potencia en 220 voltios, entre el arrollamiento lo tienes que desconectar y volverlo a conectar en triángulo. Y de esa manera la máquina se va a comportar con la misma potencia porque tiene corrientes, tensiones de la misma manera que hace rato cuando estaba en estrella. Por eso los fabricantes ofrecen esos motores, dice 380 estrella, 220 delta, dice en la plaquetita. ¿De acuerdo? Está bien, gracias, Inge. Ya. Bien, para terminar la teoría de este capítulo, vamos a ver este último arrollamiento especial que se llama de fase partida. Bueno, como pueden ver, hasta aquí no hay una máquina asíncrona que pueda funcionar con una tensión monofásica de una sola fase, ¿no es cierto? Y entonces, con este arrollamiento que llamamos de fase partida, es posible hacer funcionar la máquina bifásica con una sola tensión monofásica. Para eso, ¿qué se hace? Aquí mejor veamos con un ejemplito, aquí está. Fíjense, la tensión de alimentación a esta máquina
es una sola, ¿no es cierto? U sub R, que es la tensión de una fase nada más. Aquí está la tensión alterna. Y luego, los dos arrollamientos de fase, utilizando obviamente una máquina bifásica, en realidad es una máquina bifásica especial, por eso les digo, el arrollamiento de una de las fases lo conectan en paralelo del segundo. Y el segundo le adicionan un banco de capacitores o un capacitor, dependiendo de la capacidad que se requiera, ¿no? Un capacitor en serie al segundo arrollamiento. Bueno, y acomodamos este funcionamiento al comportamiento de una máquina bifásica. Recuerden que la máquina bifásica tiene que tener dispuestos sus arrollamientos magnéticamente 90 grados, la máquina bifásica ya tiene. Luego, la corriente tiene que estar también con magnitudes iguales, no pueden cambiar sus magnitudes, pero sí debe estar una corriente desfasada de la otra corriente pi medios. Si cumplimos esas condiciones, el campo magnético giratorio va a funcionar, ¿no es cierto? Bien, si está conectado en paralelo y comparamos con el arrollamiento T1, T2, ya le metemos tensión al primer arrollamiento entre T1 y T2 y aparece una corriente de fase T que le llamamos. Entonces, si vectorialmente lo representamos el vector de tensión de fase que está girando a la izquierda, dando vueltas, y lo hacemos parar aquí en un determinado momento, UR, la tensión monofásica, aquí está su vector, la corriente que entre por el arrollamiento T, obviamente va a ser una corriente que esté atrasado respecto a la tensión, porque como son bobinas, las bobinas tienen reactancia inductiva, que hacen que sus corrientes queden atrasados respecto a la tensión. Y por lo tanto, está atrasado el vector de corriente respecto al vector de tensión, un ángulo. Ese ángulo es phi sub t, ¿no es cierto? No sé cuántos grados podrá ser. ¿Ya? Todo depende de la inductancia que tiene el arrollamiento de la fase T. Ahora, para que pase la corriente en la fase A, esa corriente tenemos que partir, tenemos que partir la corriente que vaya por la fase A, por eso se llama de fase partida, y por la fase A tengo que conseguir que la corriente sea de la misma magnitud que la de arriba, porque si no, no cumpliría la condición de máquina bifásica. La misma corriente. Perfecto. Voy a lograr conseguir de alguna manera la misma corriente. Pero también esa corriente de la fase A tiene que estar desfasado respecto a la tensión, y cuando yo le pongo un capacitor en serie a ese arrollamiento, la corriente por todo este arrollamiento más el capacitor, hago que su corriente esté en adelanto. Recuerden que cuando se pone un capacitor en serie, hacemos que la corriente se adelante, ¿no es cierto? Y hago que ese capacitor tenga la cantidad suficiente para calcular y pueda adelantar, es decir, lo anule la inductancia del arrollamiento A y encima lo sobrepase con un ángulo, y de esa manera la corriente que pasa por el arrollamiento A, estando a este lado, este phi sub A va a estar respecto a la tensión adelantado, ¿no es cierto? Su ángulo adelantado. Ahora, sumando este ángulo A y el ángulo T, me tiene que dar 90 grados, porque recuerdan que el desfase entre las dos corrientes
tiene que ser 90 grados, desfasado 90 grados. Entonces, para lograr 90 grados, tengo que trabajar en el ángulo phi sub A, poniéndole más capacitor o menos capacitor, y de modo que las sumas llegue a coincidir a 90 grados. Si coincide a 90 grados, entonces he conseguido la corriente de fase partida. Como ven, lo he partido para la fase T y la fase A 90 grados. Ahora, tienen la misma corriente, tienen el desfase de 90 grados y por lo tanto gira el campo magnético giratorio sin mayor inconveniente, ¿verdad? Entonces es un artificio que se puede utilizar para utilizar solamente una tensión monofásica, ¿no es cierto? Por ejemplo, la bombita de agua de sus casas es con seguridad un motorcito inductivo de fase partida, porque solamente en sus casas hay tensión monofásica, ¿no? Y si ven esa máquina, van a encontrar el capacitor en algún lugarcito de la máquina. ¿Está claro? Bueno, fíjense, para conseguir este motor o esta máquina bifásica, ¿no es cierto? Estamos condicionando que las corrientes por los dos arrollamientos sean iguales en magnitud, pero desfasados entre uno y el otro pi medios, cosa que se está logrando. Pero como yo he puesto un capacitor que adelanté, entonces el arrollamiento A1, A2 no va a ser exactamente igual que el T1 que 2. Normalmente este arrollamiento está hecho con un conductor un poco más delgado, ¿no es cierto? Es más delgado que el anterior. Y hay que calcular también el calibre del conductor del arrollamiento A para que pueda sostener esas condiciones de las cuales estamos hablando, ¿de acuerdo? Y de esa manera, si ustedes tienen la misma corriente y el desfase de 90 grados, la máquina va a dar vueltas sin mayor inconveniente y han obtenido una máquina de fase partida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna consulta? Entonces, el diagrama de conexionado de la izquierda nos está avisando el modo de hacer el conexionado para obtener la máquina giratoria de fase partida. Entonces, estamos llegando a cerrar que para poder obtener el campo magnético giratorio, ¿no? Una sería la bifásica, la que es difícil de poder suministrar la fuente de tensión. La segunda es trifásica, que es fácil porque existe en el sistema. Y este tercero, que es de fase partida, también fácil de obtener porque la tensión monofásica hay en todas partes, ¿no? No hay ningún inconveniente. Esas serían las técnicas y tecnologías que se deben aplicar en los arrollamientos de las máquinas de inducción. Obviamente, todo esto que les he dado de una manera muy escueta, clara y resumida, porque está ahí aquí todo lo que hay que hacer respecto a los arrollamientos. Pero si vemos todos los detalles de estos arrollamientos, ya existen libros que a veces tienen 500 hojas sobre técnicas de arrollamiento.
¿no? O arrollamientos en máquinas de inducción, que se llaman algunos libros, que utilizan los técnicos, que aprenden varias alternativas de conexionados, pero para nosotros es bastante sencillo de esas 500, entender las 500 con saber simplemente este capítulo, ¿no? Porque aquí está centrado todo el aspecto científico que se está aplicando para hacer técnicas de arrollamiento. Así que entonces, no se sorprendan porque probablemente algunos van a decir muy poquito para técnicas de arrollamiento. Me parece que es por demás suficiente, como vamos a poder ver en cualquier problema de arrollamientos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que aclararles? Bueno, terminaremos el capítulo con este pequeño resumen de fórmulas prácticas. Fíjense, hay muchas cosas en la máquina que ya conocemos y que nos pueden simplificar hacer el arrollamientos y el cálculo para hacer arrollamientos de cualquier tipo. Esta es justamente la partecita práctica que les digo que los técnicos lo han explorado en varias hojas. Nosotros en este pequeño resumen se van a dar cuenta. Bien, conocemos primero que el estator de la máquina puede tener ranuras profundas para poder hacer dos niveles de arrollamiento, o sea, las ranuras de doble capa. O puede ser simple, que solamente puede entrar un lado activo de una bobina, ¿no es cierto? Ustedes saben, y por máquinas de C, y demostrado varias veces, que el total de bobinas en el arrollamiento del estator, cuando es ranura de capa doble, se puede hacer exactamente un total de bobinas igual que el total de ranuras, ¿no es cierto? Esa es una cosa que ya han aprendido. Y cuando es de capa simple, solamente permite la presencia de un lado activo en la ranura, el total de bobinas que podemos hacer es exactamente el equivalente de la mitad de ranuras. ¿De acuerdo? Eso también ya hemos visto. Bien, entonces de esa manera nosotros podríamos saber cuántas bobinas pueden entrar, se pueden hacer en el estator de la máquina. Si una vez calculado el total de bobinas que entran al estator de la máquina, el siguiente paso es saber cuánta cantidad de bobinas pueden entrar a un arrollamiento de fase, porque ese es común para todos. El arrollamiento de fase, obviamente, se puede calcular sabiendo el total de bobinas dividiendo entre el número de fases que va a tener la máquina, por la letra M minúscula. ¿No es cierto? Si fuera bifásico hay que dividir entre 2, si fuera trifásico hay que dividir entre 3. Y esa es la cantidad de bobinas que pueden llegar a conformar el arrollamiento de fase. Una vez que tenemos el arrollamiento de fase y sabiendo de la teoría que la cantidad de grupos que tiene un arrollamiento de fase, que va a estar expresado por G sub phi, siempre está dado por el número de polos. Si hablamos en pares de polos, habría que multiplicar por 2 y de esa manera sabemos el número de grupos que tienen que estar en el arrollamiento de fase. Fíjense en el arrollamiento de fase. Si quiero que sea 2 pares de polos, entonces 2 por 2, 4. Tiene que haber 4 grupos en el arrollamiento de fase. ¿No es cierto? De esa manera ya entiendo cuántos polos voy a hacer en la máquina y por qué voy a poner tantos grupos. Luego, si divido el número de bobinas que dispongo para el arrollamiento de fase entre el número de grupos que se tienen en el arrollamiento de fase, obviamente me va a salir el número de bobinas que debe tener el grupo. O sea,
Un grupo puede estar formado de uno o varias bobinas, ¿no es cierto?, conectadas, como ya hemos visto. Entonces, reemplazando por las fórmulas de arriba, entre el número de bobinas que tiene el grupo, puedo saber en forma directa, sabiendo el total de bobinas sobre el número de fase multiplicado por grupos por fase. O esta otra también que es igual, ¿no? El total de bobinas, en vez de grupo poner 2pp, que es 2 pares de polos, y de esa manera se tiene otra fórmula en función de otros parámetros. Pero ya se sabe el número de bobinas por grupo. Y por último, para poder saber cuántas vueltas tiene todo el arrollamiento de fase, ¿no es cierto?, que va a estar expresado por n sub phi, puedo partir primero contando cuántas vueltas tiene una bobinita. Una bobinita, porque sé que todas las demás bobinas tienen que ser igualitas. Entonces, una bobina averiguo cuántas vueltas debe tener y en base a eso, si le multiplico el número de grupos que tiene que tener, el número de bobinas que tiene que tener el grupo, entonces, multiplicando S sub G y N sub B, ya tengo el número de vueltas que tiene todo el grupo. Y si a eso le agrego el número de grupos por fase, ¿no es cierto? Tantos grupos va a tener el arrollamiento de fase. Con todo eso puedo saber el número de vueltas que tiene todo el arrollamiento de fase. Y listo. Con todo eso ya tengo determinado las cantidades que debo usar en la máquina. ¿No es cierto? Lo único que me falta saber es dónde voy a colocar los arrollamientos. Para eso les he mostrado cómo hay que poner. En realidad todas las máquinas tienen en el estator las ranuras siempre separadas a distancias iguales, toditas, así que no son desiguales. Uno puede empezar por el lado que quiera, digamos por el punto que desee de la ranura, cualquier ranura, y después a partir de la primera ranura que marcan, todo lo demás tiene que cumplirse las condiciones, ¿no es cierto? Los fabricantes normalmente ya saben dónde deben colocar la primera bobina, segunda y la tercera, porque también de ahí los terminales del alambre de las bobinas tienen que subir hacia la bornera, y al subir hacia la bornera pues buscan el camino más cortito. Por eso que lo hacen en un punto de ranura bien marcado. Eso es simplemente aspectos prácticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esto podemos agregar lo que ya hemos dicho, la separación entre bobinas, la distancia de separación entre grupos, que ya saben cuánto sale, la separación entre arrollamientos de fase, que se ponen en el estator y listo. Ya ustedes con todo eso pueden trabajar en la resolución y dimensionamiento de los arrollamientos de una máquina asíncrona. Y con esto pues habríamos terminado este capítulo. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que les pueda complementar? Bien. Entonces, vamos a quedar en la clase aquí y vamos a hacer problemitas en la próxima clase, que sería el miércoles. Con esto habríamos explicado toda la teoría relacionada a técnicas de arrollamiento. Ya cualquier duda o
alguna complementación, pues pueden seguir haciéndomelo para que yo les pueda ayudar. ¿De acuerdo? De modo que ahora nos corresponde hacer problemitas y lo vamos a hacer el próximo miércoles en nuestra clase virtual.